Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro, El hombre en busca de sentido. Esta es la segunda parte y espero que te esté gustando. La segunda fase. La segunda fase, una fase de apatía generalizada que desemboca en una especie de muerte emocional. La incontrolada añoranza por su hogar y su familia a veces era tan aguda que el recluso se consumía de simple nostalgia. Mirábamos apáticos e indiferentes. Contemplaba inmutable cómo arrastraban a un muchacho de 12 años al que habían obligado a permanecer en posición de firme varias horas y trabajar a la intemperie bajo la nieve con los pies desnudos porque no quedaban zapatos en el almacén. Se le habían congelado los dedos y el médico procedió a arrancarle los negros muñones gangrenados con unas tenazas, uno a uno. Repugnancia, piedad, indignación y horror eran emociones desconocidas en la psicología del prisionero. Después de una muerte, yo observaba impasible la siguiente escena que se repetía invariablemente en cada fallecimiento. Los prisioneros en fila se acercaban al cuerpo aún caliente de su compañero. Uno a uno se quedaba con las sobras de un plato de patatas prácticamente echadas a perder. Otro decidía que los zapatos de madera del difunto eran mejores que los suyos y se los cambiaba sin ningún pudor. Un tercero hacía lo mismo con el abrigo y hasta algunos se consideraba dichoso si encontraba en los bolsillos, fíjense qué cosa, un trozo de cuerda en buen estado. La terrible apatía, la anestesia emocional y la vaga sensación de que a uno ya nunca le importará nada constituyen los síntomas característicos de la segunda fase de las reacciones psicológicas de los internados en los campos. Esa apatía emocional le permite permanecer impasible ante los continuos sufrimientos diarios. El prisionero enseguida construía, gracias a esa insensibilidad, un caparazón afectivo que actuaba como un íntimo escudo protector. La apatía, el síntoma típico de esta segunda fase, actuaba como un mecanismo inevitable de autodefensa. La realidad se desvanecía ante nosotros, el mundo emocional se amortiguaba y todos los esfuerzos se concentraban en una única tarea: conservar nuestra vida y la vida de los camaradas amigos. Cuando la noche caía y los prisioneros, como rebaños, regresaban al campo, desde sus lugares de trabajo, con frecuencia se escuchaba un respiro de alivio y un susurro: menos mal, vivimos otro día más. No hablábamos de casi nada, salvo dos cosas: la política y la religión. El campo era un continuo hervidero de conversaciones y discusiones políticas. A pesar del primitivismo físico y mental impuestos a la fuerza, en el campo de concentración aún era posible desarrollar una profunda vida espiritual. El humor es otra de las armas del alma en su lucha por la supervivencia. Es bien sabido que, en la existencia humana, el humor proporciona el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación, aunque sea por un breve tiempo. Agradecíamos el más insignificante de los alivios, nos conformábamos con tener tiempo para despiojarnos antes de ir a la cama. El prisionero anhelaba estar a solas, consigo mismo y con sus pensamientos, añoraba intimidad y soledad. Yo sostenía antes de mi internamiento que un hombre en 5 o 10 años estaba en condiciones de conocer si un acontecimiento le resultó favorable o desfavorable para su existencia. En el campo de concentración los tiempos se acortaron. Con frecuencia sabíamos si algo nos resultaba bueno o malo al cabo de 5 o 10 minutos. Buena parte de los prisioneros sufrían una especie de complejo de inferioridad. Todos fuimos o creímos ser alguien en nuestra existencia anterior al internamiento. Ahora se nos trataba como si fuésemos un donadie, como si casi no existiésemos. El prisionero medio se sentía trágicamente degradado.
deshonrado. Las experiencias de la vida en un campo demuestran que el hombre mantiene su capacidad de elección. El hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en aquellos crueles estados de tensión psíquica y de indigencia física. Los supervivientes de los campos de concentración aún recordamos algunos hombres que visitaban los barrancones consolando a los demás y ofreciéndoles su único pedazo de pan. Quizá no fuesen muchos, pero esos pocos representaban una muestra irrefutable de que el hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades, la elección de la actividad personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Y allí siempre se presentaban ocasiones para elegir. A diario, a cualquier hora, se ofrecía la oportunidad de tomar una decisión. Cada hombre, aún bajo condiciones tan trágicas, guarda la libertad interior de decidir quién quiere ser, espiritual y mentalmente, porque incluso en esas circunstancias es capaz de conservar la dignidad de seguir sintiendo como un ser humano. Y es precisamente esta libertad interior la que nadie nos puede arrebatar, la que confiere a la existencia una intención y un sentido. Cualquiera de los distintos aspectos de la existencia conserva un valor significativo, el sufrimiento también. El realismo nos avisa de que el sufrimiento es una parte consustancial de la vida, como el destino y la muerte. Sin ellos, la existencia quedaría incompleta. El talante con el que un hombre acepta su ineludible destino y todo el sufrimiento que le acompaña, la forma en que carga con su cruz, le ofrece una singular oportunidad, incluso bajo las circunstancias más adversas, para dotar a su vida de un sentido más profundo. Aún en esas situaciones se le permite conservar su valor, su dignidad, su generosidad. En cambio, si se zambulle en la amarga lucha por la supervivencia, es capaz de olvidar su humana dignidad y se comporta poco más allá de cómo lo haría un animal. Cualquier hombre en toda existencia se verá cara a cara con su destino y siempre tendrá la oportunidad de conquistar algún valor por vía del sufrimiento, por vía de su propio sacrificio. Considerar nuestra existencia provisional como algo irreal constituía un factor primordial para que la vida se les fuese entre las manos a los prisioneros, porque todo se revestía como carente de sentido. Tales personas olvidaban que, en multitud de ocasiones, son las circunstancias excepcionalmente adversas o difíciles las que otorgan al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo. En vez de aceptar las dificultades del campo como una prueba de su entereza humana, juzgaban su situación como un error o un paréntesis del destino, como algo privado de cualquier consistencia existencial. Preferían cerrar los ojos y refugiarse en el pasado. Para estas personas se oscurece el sentido de la vida. La vida pierde todo su sentido. ¿Qué dice Spinoza en su Ética? El sentimiento que se convierte en sufrimiento deja de serlo en cuanto nos formamos una idea clara y precisa del mismo. El prisionero que perdía la fe en su futuro estaba condenado. La tasa de mortandad semanal durante las Navidades de 1944 y el Año Nuevo de 1945 superó en mucho las estadísticas habituales del campo. La explicación de este aumento de mortalidad no había que buscarla en el empeoramiento de las condiciones de trabajo, ni en una disminución de la ración alimenticia, ni en un cambio climatológico, ni en el brote de nuevas epidemias. Se trataba sencillamente de la ingenua esperanza que abrigaron la mayoría de los presos de ser liberados por las fiestas navideñas. Según se acercaba esa fecha, y al no recibir ninguna noticia alentadora, los prisioneros perdieron su valor y les venció el desaliento. Muchos de ellos murieron al debilitarse su capacidad de resistencia. Las palabras de Nietzsche: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo.
Podría convertirse en el lema que orientara y diera aliento a los esfuerzos psicohigiénicos y psicoterapéuticos con los prisioneros. Siempre que se presentaba la menor oportunidad, era preciso infundirles un porqué, un objetivo, una meta a sus vidas, con el fin de endurecerles para soportar el terrible cómo de su existencia. La respuesta típica de ese hombre frente a cualquier razonamiento que pretendiera animarle era: ya no espero nada de la vida. Lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud frente a la vida. Debemos aprender por nosotros mismos y también enseñar a los hombres desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino que la vida espere algo de nosotros. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la existencia nos plantea, cumplir con las obligaciones que la vida nos asigna a cada uno en cada instante en particular. Esas obligaciones y esas tareas, y consecuentemente el sentido de la vida, difieren de un hombre a otro. Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptar ese sufrimiento, porque ese sufrimiento se convierte en su única y peculiar tarea. Es más, ese sufrimiento le otorga el carácter de persona única e irrepetible en el universo. Nadie puede redimirle de su sufrimiento ni sufrir en su lugar. Los prisioneros ya habíamos superado la etapa, el debate ingenuo de creer que el sentido de la vida consiste en alcanzar objetivos a través de la creación de algo valioso. Nuestro sentido de la vida abarcaba los amplios círculos de la vida y la muerte, del sufrir y del morir. Ante nosotros se alzaba una inmensa cantidad de sufrimiento por soportar. Debíamos enfrentarnos cara a cara con él, intentando reducir al mínimo los momentos de desfallecimiento y de lágrimas. Como lo mencionó Nietzsche, todo lo que no acaba conmigo me hace más fuerte. Espero que te esté gustando la segunda parte de este libro, El hombre en busca de sentido. Si te gustó la lectura, dale like, déjame tus comentarios, compártela, suscríbete a mi canal, sígueme en Facebook. Nos vemos en la tercera y última parte de la lectura de este libro. Muchas gracias por escucharme.